prestakuntza pilula honetara. Bienvenidas todas esta tarde a esta píldora formativa de la mano del programa Basque Adituak de Basque Eskola. Gaur arratsaldean arituko gara, emakumeen memoria berreskuratzeko tokiko ekimen desberdinen esperientziak partekatzen esparru honetan. Gurekin izango ditugu 3 hautetsi, kasu honetan Entzina Castrezana, Aiaraldeko kuadrillako presidenta, Isabel Cadabal, Basauriko berdintasun zinegotzia, eta biztatik galdu dut, Aizpea, nire ondoan, bai, Aizpea Otaergi Errenteriko alkatea. 3 jardungo dira gaur arratsaldean gurekin, euren herrietan, euren udaletan aurrera eraman diren proiektu eta ekimen desberdinak emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko. Decía en euskera, os daba la bienvenida a las que estáis conectadas directamente aquí a través de la plataforma Zoom y también a las que nos estáis siguiendo a través del canal YouTube de Basque Eskola. Esta tarde recuperamos o volvemos a ponernos en marcha con las píldoras formativas de Basque Adituak, que es un espacio que desde Basque Eskola planteamos e impulsamos como un espacio de intercambio entre lectas, de acompañamiento y de aprendizaje entre iguales. Esta tarde vamos a hablar o vamos a conocer diferentes experiencias, vamos a tener la oportunidad de comentar cómo llevar adelante o cómo se han llevado adelante diferentes iniciativas en el ámbito de la recuperación histórica de las mujeres en diferentes pueblos. Comentaba que están con nosotras Aizpea Otaegui, alcaldesa de Errenteria, Entzina Castrezana, presidenta de la cuadrilla de Aiaraldea, e Isabel Cadabal, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri. Entre ellas y entre todas nosotras o todas vosotras esta tarde, bueno, vamos a establecer un diálogo, una conversación sobre este tema que nos ocupa hoy. Unos apuntes técnicos para empezar la sesión. Las que estáis conectadas a través de Zoom, os pediríamos que tengáis la cámara activa, la cámara abierta y que si es posible, y sabéis cómo hacerlo, os rotuléis poniendo vuestro nombre y el nombre del municipio, ¿vale? Pero al menos que podáis tener la cámara abierta. Eso sí, los micrófonos, por lo menos mientras se están llevando a cabo las intervenciones, es más fácil que estén apagados para que no haya interferencias. Entonces, verificar que tenéis los micrófonos silenciados. Vale, la dinámica de esta sesión, que es un espacio de intercambio, esta tarde nos va a permitir escuchar las experiencias de Aiaraldea, de varios de los municipios de la cuadrilla de Ayola, de Errenteria y de Basauri, 3 experiencias o 3 municipios con experiencias y trayectorias diferentes en este tema. Después de la intervención de nuestras 3 ponentes, de nuestras 3 electas esta tarde, se abrirá un turno de debate, comentarios, para hacer un intercambio abierto de experiencias o de impresiones de las personas que estáis esta tarde conectadas a la sesión. Beste barik, ekingo diogu orduan gure gaurko gaiari. Hacer genealogía feminista, que es de lo que se trata, es hacer un trabajo y utilizar una metodología para hacer visibles a las mujeres que nos antecedieron y que no suelen figurar en las historias documentadas. Han desaparecido de manera silenciadas o ocultadas o simplemente no registradas en las crónicas locales. Los municipios y entidades locales han sido muy activos y pioneros en estos procesos de recuperación, de reconocimiento y de resignificación de las aportaciones de las mujeres en la construcción de la vida de los pueblos y ciudades, visibilizando su protagonismo en el desarrollo histórico, económico y social de sus municipios.
Este tipo de proyectos han servido y sirven para completar de alguna manera las crónicas locales de las que venían faltando las voces, las manos y los rostros de las mujeres, y hacer así justicia reparando esta invisibilización de lo que ellas habían aportado a lo largo de los diferentes periodos históricos y de los diferentes momentos de la vida de las comunidades y de los pueblos. Sirven también para dar autoridad a las mujeres y las luchas que han llevado a cabo y de alguna manera establecer referentes para las mujeres que actualmente siguen en esas luchas o emprenden luchas nuevas por los derechos y la igualdad de las mujeres. Y además sirve también para desenterrar o desvelar a mujeres que son referentes o que pueden ser referentes para nuestras jóvenes, para nuestros pueblos, las pioneras, las disidentes, las rompedoras, las constructoras, las cohesionadoras, en cualquiera de los roles que las mujeres hayan podido desempeñar en todos nuestros pueblos. Gaurkoan, bazkide dituen gune honetara ekarri ditugu 3 lurraldetako emakume hautetxien ahotsak. Euren udalerrietan egindako genealogia feminista saiakera desberdinen berri emateko. Orain beste barik, ahotsa eta aukera emango diot, Arialdeko kuadrillaren presidenta den Encina Castresnari gurekin partekatzeko Laudion, Amurrion eta Aiaran egindako ekimenen berri. Arratsaldeon, Encina, zurea da hitza. Arratsaldeon, kaixo denoi. Bueno, soy Encina Castresana, presidenta de la cuadrilla de Ayala, una de las 7 cuadrillas que tenemos en Álava. Por contextualizar un poquito, me gustaría deciros que la cuadrilla se compone de 5 municipios. Voy a contar esto porque luego va a tener su sentido. Son 5 municipios, de esos 5 municipios, 2 son un poquito más urbanos, más industriales, ¿no? Como si dijéramos, y los otros 3 son más rurales, por lo cual, aunque se ha hecho el mismo trabajo en los 5 municipios, el resultado ha sido un poquito diferente en todos ellos, ¿no? O en los 3 que vamos a hablar, vamos. Realmente en nuestra cuadrilla estos municipios grandes tienen sus propias técnicas de igualdad que luego se coordinan con la técnica que tenemos en la cuadrilla, que es la técnica que trabaja en los 3 municipios pequeños. Incluso a veces también coordinamos actividades con los municipios vizcaínos que también nos rodean, ¿no? Como Orduña y como Orozco, por ejemplo. A través de estos servicios de igualdad, ¿no? y de las concejalas de igualdad, que hoy estoy poniendo un poco voz por ellas, ¿no? Por Isone, por Susana y por Loli, porque son ellas las que han hecho realmente esos trabajos en sus ayuntamientos junto con las técnicas de igualdad, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito hoy de este tema, ¿no? De recuperar la memoria de las mujeres, porque nos va a permitir conocer una historia de desigualdad, ¿no? De imposición de cánones patriarcales y de roles de género que se han perpetuado durante siglos y que incluso nos han llegado a nuestro presente, ¿no? Porque vemos todavía hoy situaciones de discriminación que a menudo se manifiestan en la violencia contra las mujeres. Hace pocas décadas que tenemos la posibilidad de empezar a descubrir una historia ocultada durante siglos. Las mujeres, además de su aportación para sostener el hogar, como madres y como cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, y social y económico que la historia, evidentemente escrita por los hombres, ha invisibilizado. La mirada con perspectiva de género de la historia nos va a permitir tener una perspectiva de impacto muy diferente a la que ha habido anteriormente para hombres y para mujeres. Tenemos que reinterpretar la historia, cuestionarnos lo que hemos aprendido hasta ahora, incorporar nuevos datos y nuevas categorías. El trabajo de rastreo de la historia de las mujeres no ha sido fácil, porque en la historia estas mujeres han sido invisibilizadas y marginadas, muchas veces debido a esos prejuicios sexistas, ¿no? Que llevan a no considerar las obras de quien consideras inferior muchas veces, ¿no? Y para recuperar este protagonismo histórico, pues podríamos recurrir, ¿no? a ir a nuestras antepasadas, donde aquellas mujeres aprendieron a hacer muchas cosas y que pudieron ser hasta incluso el origen de la ciencia química, ¿no? Como hornear cerámica o trabajar esmaltes, ¿no? Quien nos dice que esas pinturas que tenemos en nuestras cuevas
por ahí escondidas no las pintaron las mujeres y no los hombres, ¿no? El movimiento feminista empezó a cuestionarse todas estas cosas, ¿no? que siempre habían sido cosas de hombres, ¿no? Y a buscar respuestas. Y, ¿no? Y en esta misma línea pues, se han hecho estos trabajos que hoy os voy a presentar con todas estas vivencias, reflexiones y relaciones con los hombres de estas mujeres que se han recogido para completar una historia que no solamente es de mujeres, ¿no? Es de todos, pero que hay que completar, ¿no? El recorrido va a comenzar en Amurrio, que creo que es el que tiene, bueno, es el que tiene 2 libros, no sé si lo podéis ver, ¿no? El primer libro es Nosotras también contamos, ¿eh? En él se relata la vida y los recuerdos de 12 mujeres de Amurrio, de este municipio. Son testimonios que son en primera persona, recogidos por una escritora de la comarca, de Irma Roy, y están todos documentados, es que no sé si lo vais a poder ver. Bueno, hay fotografías, fotografías antiguas, hay muchísima documentación y en ellos, pues bueno, estas mujeres que son de diferentes, se han abierto camino en diferentes áreas, como pueden ser educación, deporte o empresa o cultura o comercio o sanidad, muchas de ellas, estas 12 historias. En ellas tenemos, por ejemplo, una corredora de maratón o una conductora de autobuses o mujeres ganaderas o matronas que en su momento no se dieron cuenta de que eran diferentes, pero que luego con el tiempo, pues en ese recorrido de vida, pues sí que han dejado pues, ¿no? su rastro. Se ha intentado buscar a estas mujeres diferentes, mostrar estos cambios, ¿no? que ha habido en los municipios a través de en los cambios en la sociedad, de hábitos, de costumbres. Y estos testimonios, como os he mostrado, pues vienen con numerosas fotografías, documentos gráficos, que permiten también hacer ese recorrido visual pues, por el municipio de Amurrio en tiempos bueno, pues, diferentes, ¿no? Yo creo que trabajos como este aportan un valor añadido en el conocimiento y en el mantenimiento de la propia historia de un pueblo, ¿no? Y en este caso pone el foco en algo un poco que se ha estudiado muy poquito, ¿no? Que es la labor de las mujeres a lo largo del siglo XX y además en facetas que casi siempre han sido ocupadas por los hombres, ¿no? En este libro hay una introducción que me gustaría leeros porque hace Josune Irabien Mario Horta, que conocemos todas, ¿no? Ella dice que este tipo de trabajos de recuperación de la memoria histórica aportan un valor añadido en el conocimiento y mantenimiento de la propia historia de un pueblo. Y en el caso que nos ocupa poner el foco en algo tan poco estudiado como es la labor de las mujeres a lo largo del siglo XX, ¿no? Es lo que os estaba diciendo. Josune pues, hace esa introducción. Cuando trabajaron en este libro, se dieron cuenta de que había muchísimas más historias que contar, ¿no? Y entonces, bueno, pues se estableció con ayuda del ayuntamiento, impulsado por el ayuntamiento, una beca de recuperación de la memoria histórica de las mujeres en Amurrio y se trabajó en un segundo libro, ¿no? Este segundo libro es Rastros de mujeres, que lo tengo aquí en la mano, y en este libro, pues también se ha hecho un seguimiento de cómo esta historia de las mujeres estaba olvidada, ¿no? En los municipios. En ella hace Isone, la concejala de Igualdad, también, que no sé si nos estará escuchando, ¿no? Pero Isone hace una pequeña introducción, ¿no? Dice que este libro, contado desde una perspectiva feminista, no es más que un comienzo por el que seguir trabajando en la recuperación de la memoria de las mujeres, invisibilizada a lo largo de la historia y por el reconocimiento de todas y cada una de ellas. Como en el libro anterior y a falta de fuentes de información, en este libro también se utilizaron las entrevistas personales, ¿no? Unas entrevistas basadas en esa historia oral, ¿no? Que se ha transmitido pues, también a veces de generación en generación. Esta memoria constituye un recurso muy válido para esclarecimiento de multitud de aspectos sociales, económicos o culturales de un pasado reciente. Así se han obtenido, como os he dicho antes, muchísimos datos de cómo estas mujeres trabajaban o cómo se relacionaban o cómo disfrutaban de su ocio, de su tiempo libre, ¿no? En aquellos bailes, ¿no? O cómo pues, ellas percibían esa sociedad de la época, ¿no? Este libro está dividido en 5 capítulos y en ellos, bueno, es un poquito diferente que el anterior. En este libro, pues, se trata un poquito, cada capítulo, pues, la educación, por ejemplo, o cómo era esa vida cotidiana en el Amurrio de la época, pues cómo eran las costumbres, los mercados,
cómo eran los juegos, ¿no? Que yo me he reencontrado con esos juegos de nuevo, juegos como las tabas o juegos como el Inque o el truquemé, ¿no? Esas cosas cuentan estas mujeres, ¿no? También cómo con la industrialización llegó su entrada en el mundo laboral, que era un mundo laboral pues en el que también tuvieron muchísimas desventajas, ¿no? Porque no estaban especializadas en ningún trabajo, ellas habían vivido en el hogar, se dedicaban a la familia, sus salarios eran inferiores y si estaban trabajando en el momento en que se casaban, pues dejaban ese trabajo, ¿no? Entonces, pues siempre con ese tipo de desventajas. Después de Amurrio, el libro en el que se ha trabajado es el de Ayala, ¿no? El de Mujeres de Ayala, huellas de memoria y realidades. Aquí también la concejala de Igualdad nos habla de que es un libro realizado entre muchas mujeres. Aquí hablan más de 35 mujeres. Este libro, a diferencia de los otros 3 de los que os voy a hablar, es un libro un poco más colectivo. Hablan las mujeres de asociaciones de mujeres. Hablan de su Emaku Menguela, ¿no? Hablan de cómo se juntaban las ganaderas, ¿no? Sobre todo de asociación. Entonces, en este libro se han recogido como experiencias de 35 mujeres y el hilo conductor empieza desde una mujer muy mayor de la comarca hasta casi la más joven, ¿no? Y a través de todo ese hilo conductor vamos viendo pues, cómo están pues, estas mujeres ganaderas o las asociaciones de mujeres que comenzó en un juego de bolos, por ejemplo. Allí se juntaron unas cuantas mujeres y decidieron seguir haciendo encuentros, ir al monte o juntarse en otro tipo de movilizaciones y de reuniones de trabajo. Ha sido muy importante también, en este libro viene recogida, a ver si os puedo enseñar alguna foto, porque no sé si hay por dentro y por fuera, bueno, por fuera sí, no sé si podéis ver, es la Emaku Menguela, ¿no? La Emaku Menguela que ha unido a mujeres pues de toda la comarca, ¿no? De toda esta zona de Ayala, que es muy dispersa, ¿no? En sus juntas administrativas, ¿no? Y en esta Emaku Menguela pues han logrado tener ese punto de unión, ¿no? de mujeres, ¿no? Ha sido muy importante para la comarca. En el año 17 creo que fue cuando se inauguró y se ha convertido en un referente para Ayala, porque ahí pues, participan mujeres de todas las edades y de toda condición, ¿no? Y han conseguido pues, ese lugar de unión y que es muy importante. Y también en estas asociaciones de mujeres o mujeres en colectivo, pues tenemos las juntas administrativas, ¿no? En estos momentos, Ayala cuenta con 24 juntas administrativas, 23, 24, y muchas de ellas están dirigidas por mujeres, las presiden mujeres, y eso también ha dado cierto poder, ¿no? Porque esas juntas administrativas tienen autonomía y capacidad de obrar, tienen personalidad jurídica, con lo cual pues, es una forma también de empoderamiento de esas mujeres y de poder hacer muchas cosas, ¿no? Y también destacar pues, la Icostela de Chaurren, que también fue un punto de encuentro importante y en el que bueno, pues, siempre se ha trabajado el respeto dentro de la enseñanza como para llegar a una igualdad plena y bueno, ahí se sigue trabajando. Este sería el libro de Ayala, ¿no? Después de este libro de Ayala, se ha trabajado el de Llodio. Bueno, yo voy a hablar un poquito por esas concejalas que os he dicho, pero yo si ellas nos están escuchando y alguna pregunta tenéis para ellas para que nos concreten cómo ha sido ese proceso de llegar a las mujeres y demás, pues bueno, pues ellas os lo podrán contar, si no después, ¿no? El libro de Llodio tiene un formato diferente, es un libro, ¿veis? Es un libro, pues bueno, un poquito, ¿veis? Está en nuestros colores favoritos, ¿no? Diseñado. El diseño es muy, muy bonito para leer y cómodo. También está en método audiovisual, se grabaron las entrevistas y también se puede ver en audiovisual. Aquí fueron 8 mujeres, se buscaron a 8 mujeres que habían roto moldes, ¿no? En este Memorias de las mujeres de Llodio. Hay mujeres desde el año que nacieron entre los años 33 y 42. Son mujeres ya muy mayores, ¿no? Que tienen muchísimos recuerdos, ¿no? En este libro está el prólogo de Loli Muriel, que ella dice que este libro, es la concejala de Igualdad, y dice que este libro no recoge relatos heroicos, pero sí historias de verdaderas heroínas, mujeres que lucharon y siguen haciéndolo en el día a día, historias que cuentan ilusiones y proyectos, pero que también momentos difíciles y de sufrimiento. En el libro se comenta que estas personas mayores son una auténtica mina de oro porque tienen cantidad de datos, han vivido muchísimo, han hecho muchísimas cosas
y sus experiencias, y tanto sus ilusiones como sus sufrimientos, pues no deben perderse, ¿no? En este proceso de selección de estas mujeres se seleccionaron perfiles, se buscaban mujeres diversas, de procedencias diferentes, con experiencias distintas, y entre ellas, pues entre todas ellas se completó un puzzle para realmente recoger todas las evidencias de un pueblo, ¿no? Entonces yo lo que sí he visto después de ver todos los libros y de leerlos, ¿no? Que este último libro, el de Yodio, quizá puede recoger un poco en su resumen, ¿no? Esas referencias no solamente diferentes que tienen todas las mujeres, ¿no? Cada una en sus vivencias, sino que también hay referencias comunes y muchas vivencias similares en todas estas mujeres de nuestra comarca, ¿no? Por ejemplo, escasez de recursos en su infancia, o un acceso a estudios bastante limitado, sobre todo en la zona rural. Igual en la zona más urbana que hemos comentado del Laudio y Amurrio, pues tenían un poquito más de acceso, ¿no? Luego, temas como patria y religión integrados en la vida diaria como de una forma muy natural, ¿no? No existía una planificación familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que admitir todos los hijos que, como dicen ellas, que venían. La desigualdad entre hombres y mujeres, pues realmente era muy relevante, ¿no? Existía esta cultura patriarcal, sus cartillas no podían ser con su nombre, sino que tenía que figurar también el de su marido, el de su padre o el de su hermano. Sus explotaciones ganaderas, aunque las hubiesen heredado, siempre tenía su hermano o el hombre de la familia, pues el poder sobre esa propiedad. Entonces, se ha aceptado todo esto como de una forma muy, muy natural, ¿no? Entonces, nosotras, bueno, pues en el resumen que podría hacer es un poquito ese, ¿no? Que para todas, por todas ellas, ¿no? Por todas estas mujeres que han peleado, ¿no? Que han luchado, que dieron lo mejor de sí mismas. Además, que han resuelto estas entrevistas con muchísima humanidad y con todos sus conocimientos adquiridos durante toda su vida, ¿no? Que por todas ellas hemos llegado aquí, que son mujeres luchadoras, emprendedoras, rompedoras de los tiempos. Muchas de ellas se han dado cuenta en el transcurrir de ese tiempo, porque en esos momentos no se dieron cuenta de que habían roto esquemas, ¿no? Inconformistas. Y fundamento de lo que nosotros somos hoy y de lo que vamos a ser mañana, ¿no? Sus relatos nos han servido para reconocer la labor que han realizado. En estos momentos hemos hecho en Amurrio, en Laudio, en Ayala, en Archinegas se está elaborando también un libro de estas características, y todo ello, pues yo creo que nos tiene que servir para reflexionar, ¿no? Todavía en lo que nos queda por recorrer. Hay un camino recorrido, pero que todavía nos queda por recorrer. Todos estos libros se han adaptado perfectamente a cada una de sus realidades y seguramente que nos podemos ver identificadas en todas y cada una de esas historias, ¿no? Bien nuestras abuelas, nuestras madres, tías o amigas muchas veces, ¿no? Y también deciros que están escritos en euskera y en castellano para que puedan ser utilizados como recursos muchas veces en los centros educativos. Y que, bueno, pues para finalizar, agradecer pues, a Basque Escola esta oportunidad de poder presentar estos trabajos, si pueden servir de referente a otros municipios, a otras personas. Dar las gracias a nuestras técnicas de igualdad, a Miren, a Esti, a Izaskun, y también a las concejalas que en estos momentos han estado realizando este trabajo, que son Isone, Susana y Loli. Y por supuesto a todas esas mujeres que nos han abierto su corazón para mostrarnos esa experiencia de vida. Así que eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Encina. Bueno, la verdad es que es entrañable para empezar todo esto. Vale, jarraituko dugu, hitz emango diogu orain Aizpea Otaegiri, Errenteriako ekimen desberdinak aipatuko dizkigu, esplikatuko dizkigu, eta, bueno, Errenteriak badu ibilbide luzetsuagoa, Encinak aipatu dizkigun proiektuak duela urte batzuta onainokoak dira, Errenteriak luzeago eman dago eremu honetan, eta Aizpeak partekatuko dizkigu istorio hauek.
Le doy paso ahora a Izpea Otaegui, alcaldesa de Rentería, que nos va a hablar de una trayectoria un poco más larga que la que nos relataba Encina y de las diferentes iniciativas que han llevado a cabo en este ámbito de la recuperación histórica, de la memoria histórica de las mujeres, de la genealogía feminista. Aurrera, Izpea, zuretzat hitza eta denbora. Ondo, eskerrik asko aurkezpenarengatik, arratsalde on guztioi, eta eskerrik asko baita gonbidapenarengatik. Egia esan, balioan jarri nahi dut, Baske Eskolak emakumezko hautetsiei eskaintzen diguna bezalako espazioak egotea, eta horrelako saioak antolatzea, niretzako plazer bada, gaur Encinarekin eta Isabelekin maila partekatzea, eta seguru nago elkarrengandik ikasteko balioa izango duela. Beraz, aukerarengatik eskerrik asko. Eta, a modo de introducción, a mí sí que me gustaría contar brevemente la trayectoria que tiene Rentería en el ámbito de las políticas de igualdad, porque creo que puede servir un poco para contextualizar lo que voy a contar en cuanto a nuestras experiencias. Y sí que he preparado unas fotos que el personal técnico va a ir reproduciendo porque me parece que puede dar una cierta tangibilidad a lo que voy a contar, ¿vale? Pero helo a tu criterio con el pase de las imágenes, ¿eh? Pero a modo de introducción sí que me gustaría, lo que decía, contextualizar un poco la trayectoria que tenemos en las políticas de igualdad y decir que la reflexión, digamos, que desemboca en un diagnóstico y su consiguiente plan de igualdad municipal se plantea en la Rentería en 2008. Antes existía un programa llamado Mujer, Reencuentros y Participación Social que se pone en marcha ya por 1983 y por tanto, hablamos un programa de trayectoria muy larga y que para nada responde a las políticas de igualdad entendidas tal cual las entendemos hoy en día, pero que sí que quiero poner en valor porque aquel programa nos dio la posibilidad o sirvió para estructurar y para organizar a las mujeres en los barrios, y esa estructuración que se hizo en su momento perdura hoy en día, y 11 grupos de mujeres siguen trabajando en 11 barrios diferentes de Rentería, tiene una oferta de actividades variada en sus propios barrios y es un programa que en casi los 40 años que lleva casi en marcha ha movilizado anualmente a más de 1000 mujeres, ¿no? Pero como decía, la fecha de referencia quizás para nosotras en cuanto a políticas de igualdad es 2008, porque ahí se inicia un proceso de elaboración de diagnóstico de su correspondiente plan de igualdad, que se promueve en aquel momento desde el Departamento y la Concejalía de Servicios Sociales. El diagnóstico y el plan se elaboran a través de un proceso de participación amplio, que por supuesto implica a grupos pertenecientes al movimiento feminista y a mujeres que son del movimiento feminista, pero también a otro tipo de agentes del municipio, y de cara a la gestión del plan que se diseña se plantea desde el primer momento la necesidad de dotarnos de varias herramientas, ¿no? Por una parte un presupuesto municipal, por otra parte un área propia y por otra parte finalmente un consejo asesor que desde el primer momento en que se empieza a diseñar se plantea o se piensa como una estructura motor de todo el entramado y de todas las políticas de igualdad que se vayan a hacer, ¿no? Y tras el proceso de elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad, es el segundo proceso que se aborda, ¿no? El de la creación del Consejo de Igualdad. Se invierte un año en dicho proceso, se fijan las bases a través de ese proceso de lo que será el Consejo, su composición, sus objetivos, su forma de trabajo y otros debates que van surgiendo, y se plantea un consejo que habilite un espacio donde el ayuntamiento y el movimiento asociativo y las mujeres feministas del municipio puedan trabajar conjuntamente en colaboración estrecha, que sirva como un lugar para la co-creación de las políticas públicas de igualdad y que tenga, por tanto, un carácter claramente deliberativo y decisorio, ¿no? Y a partir de esos dos primeros procesos importantes se ponen las bases para que se vaya construyendo lo que tenemos hoy, ¿no? Que es un área de igualdad con 2 técnicas y una administrativa compartida con otra área, un presupuesto para 2022 de gasto corriente de 251.000 euros,
una escuela de empoderamiento y bueno, pues una casa de las mujeres, que es lo que aparece en las fotos que estáis viendo, una casa de las mujeres cogestionada con las propias usuarias, inaugurada en mayo de 2019 y por la que han pasado, pues desde que se inauguró, pues más de 2.000 mujeres, ¿no? Y un consejo de igualdad que no ha cesado de trabajar durante todos estos años. Y bueno, esta legislatura teníamos el compromiso de elaborar nuestro tercer plan de igualdad, así como nuestro primer plan de políticas LGTBI, tras elaborar la legislatura pasada el primer diagnóstico, y estamos en ello con la especificidad de que estamos trabajando el plan de igualdad eje a eje, de manera que bueno, pues nos va a llevar toda la legislatura a tener el plan completo, pero nos está dando la posibilidad de trabajarlo con mayor profundidad, atendiendo mejor a la complejidad de cada uno de los ejes, ¿no? Hemos trabajado ya el eje de la violencia, estamos trabajando ahora el eje de los cuidados y de la transformación económica y social y trabajaremos también, o estamos trabajando ya sobre el eje del buen gobierno, ¿no? Y precisamente una de las líneas de trabajo que se ha establecido en la estrategia que se ha definido para una vida libre de violencias machistas, una de las líneas, la línea 3, es de denuncia pública, memoria y reparación y por tanto en este primer eje trabajado ya se recoge la importancia de la memoria y se plantea como proyecto piloto la elaboración de una memoria histórica de los hechos de violencia contra las mujeres ocurridos en el municipio, destacando también las formas de resistencia empleadas, ¿no?, por estas mujeres. Y esta memoria, bueno, se plantea que debe construirse como un proyecto participativo que involucre a la ciudadanía y que además, bueno, pueda concluir creando en el ámbito público un espacio físico para el recuerdo colectivo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no se trata tanto de hablar de intenciones, sino sobre experiencias y por eso, bueno, las experiencias municipales sobre proyectos dirigidos a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres en ese ámbito, que es, digamos, el tema que nos ocupa hoy, sí que me gustaría diferenciar en lo que se ha hecho aquí, en este municipio, me gustaría diferenciar entre aquellos proyectos que han partido desde las políticas de igualdad, cuyo objetivo primordial ha sido el de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y, por otra parte, ha habido también otro tipo de proyectos de recuperación de la memoria histórica del municipio donde se han incorporado la perspectiva de género, la perspectiva feminista y ello ha tenido un impacto claro en la recuperación de la memoria feminista o la memoria de las mujeres, ¿no? Y en el primer apartado subrayaría dos proyectos de las cuales vamos a ir viendo imágenes. La primera sería los premios María Sundanda, que llevan en marcha desde 2010, prácticamente una de las primeras iniciativas que puso en marcha el Consejo de Igualdad, y por otra parte el mural feminista que surge del taller de urbanismo y género, ¿no?, que no es una iniciativa propiamente institucional, pero sí enmarcada en las actividades de la Casa de las Mujeres y que ha contado con el sustento y los medios del ayuntamiento para llevarlo a cabo. Entonces, en lo que se refiere a los premios María Sundanda, como decía, se ponen en marcha en 2010, impulsados por el Consejo de Igualdad, con el objeto de dar precisamente a conocer pues, las aportaciones realizadas por las mujeres pues, en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, el ámbito social, económico, político. El propio nombre del certamen es ya un reconocimiento a una escritora de nuestro municipio, cuya trayectoria queríamos poner en valor por su andadura literaria y también por su mirada feminista. Y el certamen tiene dos modalidades, un premio a la mejor mirada femenina, es decir, premia el mejor trabajo presentado por una mujer o un grupo de mujeres, y existe también otra modalidad en el cual se premia la mirada de las mujeres, en el cual la persona premiada puede ser tanto mujer como hombre, ¿no? Y por tanto queríamos promover la memoria de la aportación realizada por las mujeres, pero también que fueran las propias mujeres quienes nos lo contaran, ¿no? Y a modo complementario sí que quiero contar que en Errentería bueno, tenemos una revista que se publica todos los años, la revista Oarso, se edita todos los años con la colaboración, de manera colaborativa participa gente voluntaria aportando bueno, pues aquellos retazos de historia, de hechos de personas de nuestro municipio, es una especie de crónica municipal que va recogiendo la memoria del municipio y observamos en la revista Oarso que al poner en marcha los premios María Sundanda, que el protagonismo de lo que se contaba, obviamente, se lo llevaban los hombres y eran pocas las mujeres de las que se hablaba, pero además que eran pocas también las mujeres que hacían de relatoras, ¿no? Y bueno, de
esta reflexión también que hacíamos de la revista Oarso, el planteamiento que hacemos para los premios, bueno, pues nos venía bien también para abordar lo que estábamos observando en la revista Oarso, para abordar ese sesgo y ir compensándolo, ¿no? Y de esa manera se plantea también que todos aquellos trabajos que sean premiados en la revista Oarso, pues sean los premios María Sundanda, sean incorporados a la revista Oarso. Comentar también que la memoria rescatada y puesta en valor a través de los premios María Sundanda, bueno, pues desde 2010 os podéis imaginar que ha sido grande y que este trabajo pues, ha tenido diferentes derivas, ¿no? Lo que estáis viendo ahora en pantalla es la recopilación que se hizo en 2008 de todas las historias presentadas al concurso hasta aquel momento. Se recopilaron en un libro con una edición pues, muy bonita de Idoia Beratarvide, una ilustradora de la comarca, que titulamos Errenteriako emakumeen aztarnak, narrazioak, haciendo referencia a las huellas de las mujeres. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, la que estáis viendo en la pantalla, una de las historias que se rescata es precisamente la de Abilina Jáuregui, que fue la primera concejala participante en un equipo de gobierno en un consistorio lleno de hombres, ¿no? Con todo el resto de concejales, somos 21 concejales, por tanto, bueno, pues ella era la única mujer entre 21 personas que eran pertenecientes al consistorio y ella además estaba en el equipo de gobierno, ¿no? Y de esta memoria rescatada, bueno, pues se derivan iniciativas muy interesantes, como por ejemplo las unidades didácticas que se han creado pues, con una de las mujeres que se rescató a través de los María Sundanda, como es José Pantioni Aranberri, que fue una bercholari de principios del siglo XX, y bueno, pues a través de los María Sundanda pues, se creó una unidad didáctica dentro de Berchozal Elkartea, o por ejemplo Elizabeth Pérez Gaztelu, que es una profesora universitaria del municipio, bueno, pues hizo un trabajo mucho más profundo sobre esta mujer, una biografía y una recopilación de su trabajo mucho más extenso, ¿no? O, por ejemplo, otra deriva de estos premios María Sundanda es que nuestro frontón principal, pues nuestro frontón, digamos, principal en el municipio lleva el nombre de la raquetista Agustina Altaola, que fue también otra de aquellas historias rescatadas a través de los premios María Sundanda. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se ha trabajado a través de estos premios y algunas de las derivas que ha tenido, los impactos que ha tenido luego este trabajo, ¿no? La otra buena experiencia que quería subrayar o que quería poner en valor es el mural feminista que surge del taller de urbanismo y de género, Jane Gamón, con el apoyo del colectivo Geroarte. El nombre es un guiño a Jane Jacobs y también a la Alameda de Gamón de Errentería, que es un espacio de encuentro muy importante en nuestro municipio. El mural tiene como objetivo pues, cuestionar cómo y desde qué punto de vista se construyen y planifican los pueblos y las ciudades, y también, por supuesto, en la medida en que se imprime en el paisaje urbano, bueno, pues quiere invitar a la reflexión, a la vez que visibilizar mujeres que en nuestro pasado histórico han tenido su trascendencia, ¿no? Bueno, desde los años 20-30, bueno, pues vinculado al pasado industrial de nuestro municipio, bueno, pues hasta las reivindicaciones feministas de los años 60 y 70, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos que sí me parecen relevantes, que se han impulsado precisamente desde las propias políticas de igualdad, pero también en el otro apartado, en el de los proyectos de recuperación de la memoria, donde se ha incorporado la perspectiva de género o la perspectiva feminista, y ello ha tenido un impacto claro en la recuperación de la memoria de las mujeres. Sí que me gustaría destacar dos publicaciones, bueno, ambas están vinculadas al ámbito de la convivencia y de la conculcación de los derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política. En este municipio se han hecho dos informes importantes y en ambos creo que se ha hecho una labor importante precisamente para recoger la realidad de las mujeres, ¿no? El primero sería Errentería 1936-1945, es un informe realizado por Aranzadi, donde se recogen la conculcación de derechos humanos y represión durante la guerra civil y el primer franquismo. La publicación cuenta con 3 tomos, uno de los cuales cuenta específicamente la represión franquista sufrida por las mujeres, ¿no? Nombra las formas específicas que tuvo la represión dirigida a las mujeres, nombra también a las mujeres que padecieron esa represión y a la vez recoge sus testimonios, ¿no?
Y otro ejercicio de memoria importante que se ha hecho en nuestro municipio es el que se llama Memoria Partekatu Bateran, hacia una memoria compartida que recoge las vulneraciones de derechos humanos que se han producido desde 1956 hasta 2012, en el contexto precisamente de violencia política que he mencionado. Este informe lo realiza Argitus y en este informe se recogen también las expresiones de violencia específicas que en ese contexto han padecido las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? En este caso hablamos de agresiones sexuales, de violaciones, en algunos casos con resultado de muerte. Se trata de una serie de hechos que, con características similares se produjeron en un periodo de tiempo concreto, entre noviembre de 1979 y mayo de 1980. Son 3 los casos que se registran en Errenteria, pero fueron más. Algunas de las acciones fueron reivindicadas por grupos parapoliciales y en el caso de las violaciones de Errenteria, en ningún caso se producen con resultado de muerte y no conocemos sus identidades, pero conocemos los casos, por ejemplo, de Mari José Bravo en Donosti y de Ana Tere Berrueta en Loiu, que fueron violadas y asesinadas con el mismo modus operandi y en la misma época, ¿no? Y hacia una memoria compartida, del documento al que me refiero, es un documento extenso que tiene un apartado que a través de una serie de hitos trata de resumir, si eso es posible, la historia de la violencia de la localidad. Son 13 hitos en total, entre los cuales se recoge un hito, un cuarto hito como se recoge un hito donde se recoge precisamente este episodio oscuro como expresión de un tipo de violencia específica que sufrieron las mujeres en aquel contexto, ¿no? Y aquello, pues ha traído consigo que en la reedición que se está trabajando ahora, porque entendemos que es un documento vivo, se haya hecho un trabajo más profundo y dentro del nuevo informe se recojan todos los casos similares que se produjeron, hayan sido en Errenteria o no, y se cuenten los detalles de estos hechos en la medida en que se conocen, formando un apartado propio dentro del informe, ¿no? En total fueron 9 violaciones y 2 asesinatos, 2 terminaron, además de ser violados, fueron asesinadas, el asesinato también de un acompañante, de un hombre, y hubo unos cuantos intentos, todos ellos se recogen en ese capítulo y forman, un capítulo en el cual, se cuenta todo aquello, ¿no? Y sí también me gustaría añadir que aquel primer documento de memoria compartida entre esos 13 hitos a los que he hecho referencia a modo de resumen, recogía otro donde daba espacio a otro tipo de violencia vinculada a la disidencia de género en un contexto de violencia de motivación política también, ¿no? Y en este caso se trata del asesinato de Francisco Vadillo, un travesti que fue asesinado por un disparo en la cara por un policía nacional que estaba fuera de servicio en una discoteca de Rentería y que antes de dispararle dijo querer matar a un vasco, ¿no? Entonces, que se recogiera este caso como hito y dándole un contexto adecuado, ha venido también acompañado de actos de memoria y recuerdo en la calle en colaboración con el tejido asociativo y con el movimiento LGTBI, ¿no? Entonces, ya veis la foto del paso de cebra, por ejemplo, contra la homofobia, que se ha ido pintando todos estos años como reflejo de ese trabajo que se ha hecho y, esta referencia también a la memoria, el relato de lo que ocurrió como elemento importante de recuperación de memoria, ¿no? Y otra iniciativa que no ha estado vinculada con las políticas de igualdad, pero que también hace una contribución importante, en mi opinión, a la recuperación de la memoria de las mujeres, tiene que ver con la intervención que se ha hecho también en la calle hace poco, con la excusa del 700 aniversario de la villa, que se cumplía en 2020, ¿no? Pedimos a un artista, ha ido ya Vera Tarvide, que es una artista, la he mencionado antes con el libro de recopilación de las historias recogidas a través de María Sundanda, y Idoia Vera Tarvide, le propusimos que de manera libre propusiera un mural para un lugar emblemático y céntrico de nuestro municipio, como es la Plaza Lehendakari Aguirre. Se trata de un lugar donde hubo una fábrica de lino, una de las primeras del municipio y donde trabajaban muchísimas mujeres, y la propuesta de Idoia fue precisamente recuperar la historia de las mujeres trabajadoras de las fábricas
nuestro pueblo y recuperar de esa manera la memoria de las mujeres vinculadas a la industria de nuestro municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues otra expresión que queda impresa, digamos, en el paisaje urbano y que nos invita a la reflexión y nos cuenta la historia de las mujeres de este municipio, ¿no? Y vinculado a esto, bueno, pues visto el resultado, ahora estamos pensando que sería muy interesante también en este caso pues trabajar una unidad didáctica a través de la cual transmitir la participación de las mujeres en la industrialización de este municipio y bueno, pues contar efectivamente la participación que las mujeres han tenido en la construcción de este municipio en esa época, ¿no? Y he empezado hablando de la importancia del Consejo de Igualdad, de que bueno, surgió con la idea de que fuese el motor de nuestras políticas públicas de igualdad, y sí que me gustaría terminar diciendo bueno, pues, la importancia que la recuperación de la memoria de las mujeres tiene en la labor que hemos desarrollado hasta el momento, que eso se lo debemos en gran medida al Consejo de Igualdad y a la sensibilidad que ha tenido respecto a la recuperación de la memoria y también a la participación y a la existencia en nuestro municipio de colectivos como Memorandra, ¿no? Que es un colectivo de mujeres pues, empeñadas, como dicen ellas, en recuperar la memoria feminista de nuestro pueblo. Así que bueno, agradecer al Consejo y a colectivos como Memorandra bueno, pues, su gran aportación y su labor. Más información, más allá de eso, de que sé que un equipo de fútbol previamente que existiera del equipo de rugby de Plencha, pues el equipo de fútbol rugby tuvo ese nombre. Pero claro, yo no hubiera y hubiese una historia interesante, pues sería Bai, bueno, justu sartu da bukatu dudanean, beraz, bueno, ja sartu da hotxeri bukatzera ninduanean, beraz, hori, eskerrik asko, eta gero nahi baldin baduzue komentariorik edo iruzkinik baldin badago, gustora erantzungo dut. Ni ezkera izpea, benetan polita, azken irudiak eta oso ikusi polita eman digute, denetarik ikusi dugu, bidai honetan. Oso ondo, urrengo hizlaria gurekin egongo dana, Isabel Kadabal, Basauriko zinegotzia da, eta Basaurik be badu bide luzea egin du emakumeen memoria historikoaren berreskuratze prozesu hauetan. Basauri es uno de los municipios vascos que tienen mucha trayectoria en esta línea, un poco en cuestiones como las que nos han relatado Encina y Aispea y en algunas otras iniciativas. Pasamos de Araba a Guipúzcoa y ahora nos venimos a Vizcaya, a un municipio industrial también, pero una experiencia distinta. Zurea da hitza, Isabel, aurrera. Bai, Eukene, eskerrik asko. Muchas gracias, obviamente, a la organización por la invitación que se hace al municipio de Basauri, ¿no? En este caso represento yo como concejala de Igualdad, cargo en el que llevo un par de años. Antes hablábamos las que me han precedido, que somos todas un poco nuevas, ¿no? Pero aquí hay que ponerse las pilas súper rápido y ya estamos incluso aquí soltando píldoras, ¿no? En la Basque Escola, lo cual anima mucho, ¿no? Entonces, pues, bueno, agradeceros por eso la invitación y la confianza. Me he sentido muy representada en varias de las cuestiones que han estado explicando tanto Encina como Aispea, porque hay procesos que al final, o iniciativas que son recurrentes, que nos están sirviendo yo creo que a todas en los diferentes ayuntamientos y que al margen de fórmulas más imaginativas que luego pueden ir surgiendo y que bueno, yo creo que un poquitín hemos empezado a explorar en Basauri últimamente, pues estas de las que estamos hablando más tradicionales, sobre todo lo que tiene que ver con publicaciones editoriales, etcétera, pues son muy importantes en algo que hoy nos ocupa, que es la memoria y la recuperación de esa memoria de las mujeres, de la labor que podemos hacer en los ayuntamientos, que es una cuestión clave que tiene pues, mucho interés en el debate sobre la visibilidad, el protagonismo de las mujeres y la aportación que hacemos a la sociedad, no ahora, sino la que hemos hecho
siempre. Es muy útil, por tanto, pues conocer esa historia, la genealogía también, tanto para el movimiento feminista como para las instituciones, en este caso las locales, que pues, queremos trabajar por la igualdad de oportunidades. Como señala Miren Jona, experta precisamente en recuperación de la memoria de las mujeres, es importante cambiar el presente para cambiar el futuro, y también la memoria nos sirve para establecer un hilo conductor entre ese pasado y el presente, y sobre todo sobre ese futuro que queremos mejorar. La pregunta que nos tenemos que hacer, por tanto, es ¿por qué y para qué recuperar la memoria de las mujeres? Y desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Basauri, que efectivamente, como ya se ha dicho con anterioridad en las presentaciones, pues tiene una larga trayectoria, tenemos varios objetivos, y dos de ellos que consideramos fundamentales. Por un lado sería realizar un relato más completo, más real y verdadero de lo que ocurrió y también de lo que está ocurriendo en la actualidad, algo que nos engarce con el presente. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no? en esa incorporación a la lucha feminista que en estos últimos años, pre-COVID, podríamos decir, los 8 de marzo ha significado la presencia masiva de mujeres jóvenes en las reivindicaciones del feminismo. Y por otro lado también porque hay que recuperar esa memoria, porque los lugares de la memoria lo que terminan haciendo es legitimar lo que queremos preservar para ese futuro, porque la memoria, como decía antes, citando a Miren Jona, se construye en el presente. Por tanto, sí que es verdad que hemos sido, no sé si pioneras en el Ayuntamiento de Basauri, pero bueno, sí que tenemos una larga trayectoria en la recuperación de la memoria de las mujeres en el municipio. Y ha sido, pues, igual que comentaban antes mis predecesoras, en último lugar AISPEA, pues tanto ha formado parte de proyectos específicos que se han hecho de recuperación de memoria de las mujeres, como luego en otros que puedan estar abarcando a otro tipo de cuestiones más generales y en las que las mujeres también han tenido una participación concreta, ¿no? Entonces, os voy a contar un poquito qué es lo que hemos hecho en estos últimos 20 años y voy a acabar hablando de una manera más específica del proyecto que estamos desarrollando en estos momentos, que es el Memorial de Víctimas de Violencia Machista, y que nos interpela muy directamente y nos conecta con ese contexto de violencia machista que seguimos sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, previo a eso, tendríamos que decir que efectivamente hemos tenido varias publicaciones editoriales, varias publicaciones, ¿no? Una de ellas las he traído, yo no me he preparado como AISPEA lo de las fotografías, soy como un poco más rústica en esto, no sé hacer tanto, pero bueno, he traído los libros, ¿no? Para que se puedan ver. Tenemos este primero, que son Vías Vivas, voces de las mujeres de Basauri para una historia colectiva, es de 2002, de hace ya 20 años, y precisamente es un proyecto muy bonito de memoria oral, con el objetivo de conocer pues, cuál fue la vida de las mujeres mayores que vivían en Basauri, un poco al estilo de lo que Encina nos trasladaba antes desde la cuadrilla de Ayala. También hemos tenido a través de becas otra publicación, en este caso que se llama Los espejos de la memoria, y que es también pues, una historia oral de las mujeres de Basauri entre el año 37 y el año 2003, y luego otro ejemplo más, que este nos engarza, podríamos decir, con lo que ha sido nuestro pasado, bueno, sí, porque ya no lo están en el presente, industrial, del municipio de Basauri. Como bien sabéis, bueno, pues todavía somos sede de grandes empresas, pero hemos sido sede de muchas empresas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el de las trabajadoras de la fábrica de Edesa, por cierto, desaparecida, una de las que ya no existen, las trabajadoras de Edesa del año 41 al año 85. Y decía de un pasado pues, eminentemente industrial, que hemos querido también reflejar en el municipio con una estatua que se colocó ya en el año 2007, que es la estatua de la escarabillera, que no sé si conocéis cuál es el significado, no está representando a una mujer en concreto, no lleva el nombre de una mujer, sino de la figura de la escarabillera, que es
bueno, esas mujeres que durante el siglo XX, principio del siglo XX y sobre todo mediados del siglo XX, recogían el carbón que salía tanto de cuando pasaban los restos de carbón que venían de las que desechaban los trenes de vapor en los cruces de vías y también pues los que se vertían desde las escombreras tras las labores de fundición. Aquí en Basauri teníamos una fábrica muy grande que era la Baskonia y que precisamente pues el trabajo que se hacía dentro eminentemente era masculino, es decir, lo desarrollaban los hombres, pero alrededor de él se generaba también un trabajo que las mujeres llevaban a cabo y que servía además de sustento muchas veces para las casas, porque el carbón no solamente se recogía para venderse, ese carboncillo, ¿no? Esa escarabilla, sino que además también servía para calentar las propias casas. ¿Qué consideramos o qué considero yo importante de esta figura y que tengamos en una zona además muy visible del municipio esa estatua? Pues que empezamos a ocupar las calles, ¿no? Porque empezar a ocupar el espacio público es una de las necesidades que tenemos para que toda la sociedad se vea interpelada en lo que es la recuperación de la memoria de las mujeres. Quiero decir con esto, el formato de publicaciones de los que hablábamos antes, que hemos hecho, ¿no? A fin de cuentas es la edición de un libro y está muy bien, que puede tener mayor o menor difusión, pero ocupar un espacio en la calle, el espacio público, que es donde participamos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, el conjunto de la sociedad, es el lugar por donde pasa la gente, es por donde todo el mundo puede verlo, ¿no? Y yo creo que es un salto cualitativo. Decir además que es muy interesante que en nuestras famosas fiestas de Basauri tienen un patrón, como casi todas las fiestas, normalmente suelen tener un patrón o una patrona, pero no, que es San Fausto, pero su figura conocida realmente es la escarabillera. Y es la que las diferentes cuadrillas que integramos la organización de las fiestas del municipio, pues llevamos como bandera y es lo que nos representa. Entonces es una mujer, con lo que supone además de sustitución de un símbolo religioso, ¿no? Como puede ser un santo, a una mujer de carne y hueso que ha dejado su trabajo, ¿verdad? Para sacar adelante a su familia. Entonces yo en eso, por ejemplo, pues como basauritarra e integrante de una cuadrilla de fiestas, pues estoy muy orgullosa de que podamos haber adquirido como algo propio esa figura. Después hemos tenido, eso fue en el año 2007, en el año 2012 hubo un hito muy importante en Basauri, que fue precisamente la inauguración de María Enea. Hacemos ahora mismo este año, cumplimos 10 años. Y ahí, claro, teníamos muy claro que tenía que haber un espacio para recordar a las mujeres que durante la historia, como decía antes Encina, pues quien nos dice quién hizo aquello en las diferentes cuevas, ¿verdad? Que eran hombres quienes pintaban, ¿no? No tenemos memoria de entonces, no tenemos testimonios de entonces, pero sí más reciente. Y nosotras, cuando hicimos la casa, pues las salas principales están dedicadas a diferentes mujeres, como puede ser Dolores Ibarruri, perfectamente conocida yo creo que por todas, Elvira Sipitria, que es pedagoga de euskera, Pepita Núñez o Polisene Tragudúa, ¿no? Pues son cosas que son acciones que se realizan precisamente pues, para seguir reivindicando esa memoria. Luego tenemos nuevas maneras también de ir acercándonos. Tenemos un podcast, ¿no? Que eso no es iniciativa, no puedo arrogar que sea una iniciativa municipal, que hayamos hecho desde el ámbito político. Es un trabajo de Isabel Cadenas, una mujer que ha hecho un podcast que se llama Una placa en mi pueblo y que habla precisamente de cuando en su momento hicimos pues el mapa de las huellas de las mujeres en Basauri, que hizo Zaida Fernández, y eso sí que se hizo desde el ayuntamiento. Bueno, pues se quiso materializar en los diferentes barrios del municipio cuál era la huella de lo que habían hecho las mujeres en Basauri. Y en Una placa en mi pueblo,
Isabel Cadenas, os recomiendo el podcast, es muy chulo, es muy interesante, habla precisamente de las 11 de Basauri, que son las que reivindicaron, ¿verdad?, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el derecho al aborto, en unos años en los que estaba proscrito, ¿no? Era ilegal el poder llevarlo a cabo. Por otro lado, tenemos, como os decía antes, un proyecto en el que estamos ahora mismo trabajando y que esperamos culminar, vamos a culminar este mismo año, que es el lugar de la memoria, ¿sí? Y va a ser un memorial de las víctimas de violencia machista que comienza en 2019 con un proceso participativo que emana, igual que nos comentaba antes Aispea, pues precisamente de uno de los ejes del Plan Local contra la Violencia Machista, en este caso el que habla de denuncia pública, memoria y reparación. Y en este eje pues relacionamos varios conceptos. Por un lado, la denuncia pública, que constituye en sí misma una acción colectiva y reparadora, que entendemos que es efectiva, como decía antes, cuando hay presencia en la calle, es decir, cuando interpela al conjunto de la sociedad. La memoria específicamente de las víctimas de la violencia machista que han caído en el olvido sistemáticamente, no estamos hablando de que ahora sí que tenemos incluso un conteo, ¿verdad? Pero es que hasta hace poco no teníamos ni siquiera eso y ahora sí que tenemos esa información, antes no. Entonces, recuperar esa memoria colectiva de las mujeres asesinadas o supervivientes también, ¿no? Obviamente no podemos olvidarlas. Eso sería es un acto de justicia social y de reconocimiento. Y luego un proceso también de reparación, porque ya sabemos lo que significa pasar por un proceso de violencia, todas las diferentes fases y, bueno, pues asegurarnos de que estos procesos que llevamos a cabo, que en este caso la institución lo hace junto al movimiento feminista, o el Consejo de Igualdad, etcétera, pues estos procesos no se nos puede olvidar nunca que deben ser sanadores y reparadores. Y bueno, en este caso, deciros que se hizo ese proceso participativo que fue bastante duro. Yo no lo viví, no estaba todavía en el ayuntamiento, no tenía la responsabilidad que tengo ahora, pero me cuentan bastante duro, bueno, porque fue enfrentar las circunstancias que habían vivido mujeres víctimas de violencia machista y luego también otras mujeres pertenecientes al movimiento feminista, de cómo lo habían vivido y cómo creían que debíamos encontrar un lugar que fuese significativo y que, como decía antes, que interpelara al conjunto de la ciudadanía basauritarra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho algo y yo espero que esto pueda servir, pues como a mí me sirve lo que he escuchado hasta ahora y lo que hablo muchas veces con algunas de vosotras, para desarrollarlo en otros municipios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Los lugares de la memoria de las víctimas muchas veces tenemos experiencias de que resultan fallidos porque o se han hecho desde el ámbito únicamente institucional, ¿no? Y no lo reconocen muchas veces como propio las propias víctimas de la violencia machista o el movimiento feminista, o ha sido algo que se ha hecho encargándolo externamente, por decirlo de alguna manera, y ha terminado resultando ser, hay un ejemplo en Zaragoza, una estatua que tampoco siente como propia el movimiento feminista ni muchas veces la institución, y para que no tuviéramos problemas en ese sentido y que a un proceso tan bonito que se había hecho para decidir que se llegaba a hacer el memorial lo acompañase una culminación de un espacio que todos tuviésemos, nos sintiéramos cómodas y reconocidos, lo que hicimos fue, hace ya un año y pico, tuvimos que parar por el COVID, pero lo hemos reactivado ya, es un proceso que une al área de igualdad, al área de urbanismo, puesto que vamos a actuar dentro del municipio, a las asociaciones de mujeres del municipio, al movimiento feminista, al Consejo de Igualdad, y buscar un espacio que fuese conocido, céntrico, a ser posible, y que realmente reflejara todo lo que el proceso había recopilado
y bueno, pues en ese sentido tengo que decir que estamos muy, yo desde la parte de la institución estoy muy satisfecha, y lo que se traslada desde el movimiento feminista es también, bueno, pues que estamos llegando a un acuerdo para que esa plaza sea algo reconocido y reconocible por todos y por todas. Y sobre todo, en lo que decía antes respecto a la ocupación del espacio público, que no sea un sitio de las mujeres y para las mujeres, sino que sea algo, sea un lugar por donde pasa todo el mundo y que se vea interpelado. Naturalmente podrá ser un sitio, podrá ser una plaza que no solamente recuerde a las mujeres víctimas de violencia machista, sino que pueda tener también otro tipo de usos que puedan ser, por ejemplo, que por desgracia seguirá pasando todavía cuando haya una agresión, ¿no? ¿Dónde nos juntamos? Bueno, pues que se pueda saber que el sitio donde hay que juntarse, donde tenemos que reunirnos, no haya que hacer casi ni la convocatoria, porque la gente ya sepa y identifique esa plaza como un sitio de la memoria. Va a ser, por cierto, cerca del ayuntamiento, al lado de una iglesia, ¿no? De la iglesia de San Pedro, y bueno, pues eso es algo en lo que estamos ahora mismo, que yo creo que sería como una culminación de cómo ha ido evolucionando la reivindicación de la memoria de las mujeres, de la misma manera que lo ha sido la lucha feminista, y es pasar de lo teórico, podríamos decir, a lo más práctico, sobre todo ocupar el espacio público. Más adelante, si hay tiempo, me gustaría hablar de otras iniciativas que tenemos, que tiene que ver con unos murales que hemos colocado en las calles, que es también ocupación de espacio público, ¿verdad? En este pasado 8 de marzo, pero bueno, yo creo que de momento eso podría ser, y si hay tiempo luego, pues me gustaría contarlo. Y es que ricas. Y es que Diruroi habéis sido exquisitas con el uso del tiempo, os habéis ceñido de manera ejemplar al tiempo del que disponéis, lo cual es muy, muy de agradecer. Bueno, momentu honetatik aurrera, parte hartzaile guztiei zabaltzen zaie parte hartzeko, partekatzeko, komentatzeko, hitz egiteko aukera. Para la dinámica que se abre a partir de este momento, las posibilidades que tenéis para intervenir son dos. Podéis hacerlo directamente tomando la palabra previa solicitud de la palabra a través del icono de la manita que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas, en un apartado que pone reacciones, os permite levantar la mano. Esta sería una manera de solicitar el turno de palabra y poder intervenir directamente, de viva voz, ¿vale? La otra posibilidad es que lo hagáis a través del chat, que podáis poner comentarios o preguntas o reflexiones o lo que sea, o agradecimientos o reconocimientos, lo que consideréis, a través del chat. Según vayan apareciendo las intervenciones en el chat, yo las voy trasladando de viva voz aquí y se las voy trasladando bien a las ponentes o simplemente vamos comentándolas o vamos haciendo sobre ello. Vale, para ir entrando en calor, yo sí que les pediría a nuestras tres ponentes de hoy que, bueno, se sintieran también libres de poder hacer comentarios, preguntas o plantear cuestiones mientras el debate o la participación va tomando calor, bueno, podáis dialogar también entre vosotras, ¿vale? O, bueno, alguna cuestión que se os haya podido quedar en el aire también que queráis comentar, podéis aprovechar, ¿vale? Os recuerdo, para intervenir, o bien levantando la mano en el icono de vuestra pantalla y os sigue dando la voz, o podéis hacerlo también a través del chat, como más os apetezca, ¿vale? Este es un espacio de diálogo e intercambio, ¿vale? Badaukagu txatean bat. Isabel, en cuanto al proceso del lugar de la memoria de la violencia, ¿cuáles han sido los problemas que os han surgido y cómo los habéis podido solucionar? ¿Vale? Pregunta directa a Isabel.
Bien, problemas. Bueno, hay uno que es el de siempre, yo creo, en lo que tiene que ver con políticas de igualdad. Esto, el dinero. Es muy importante, ¿verdad?, que tengamos recursos suficientes para poder llevar a cabo las políticas de igualdad. Y yo creo que eso es algo en lo que estamos avanzando mucho. No hablo particularmente ya en el municipio de Basauri, sino que creo que, bueno, todas somos concejalas o, bueno, somos, sí, y conocemos que, por ejemplo, existe un pacto de Estado contra la violencia de género que acaba de multiplicar pues por 3, por 4 el dinero que nos llegaba, ¿no? Bueno, ese es el camino que tenemos que seguir y yo la primera que me animo a que nuestros ayuntamientos podamos seguir incrementando y, como decía Ispea, ¿no?, pues contar con un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo nuestras políticas. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, si quieres hacer una intervención digna y a la altura de lo que merece, pues tiene que haber un presupuesto al respecto. Entonces, yo no digo que haya sido un problema, pero obviamente esto es algo que se tiene que poner encima de la mesa, ¿no? Aprovecho para comentarlo porque sirve para todo en el caso de las políticas de igualdad. Siempre tenemos que pedir. Bueno, tengo que decir que igual lo más complicado fue el proceso que yo no viví, que fue el de hacer el pensar qué se quería hacer. No luego en la materialización y ni siquiera en cómo va a ser esa materialización, sino qué se buscaba realmente, qué necesitaban las mujeres que habían sido víctimas de violencia machista. Y tengo que decir ahí que, bueno, como teníamos que ceñirnos un poquito al tiempo que teníamos, pues la verdad es que durante ese proceso hubo bueno, pues gente que abandonó incluso el grupo que estaba realizando el proceso, pues porque era bastante duro. Luego nos encontramos, por ejemplo, con un déficit de representación de mujeres migrantes dentro de ese grupo. Nos pasa también a veces en otros procesos. Yo creo que es una cuestión que tenemos que tener muy presente. Las familias y las mujeres supervivientes en muchos casos nos manifestaban que no sentían que se había estado al lado de ellas, ¿verdad? No sé si esto es exactamente memoria o se escapa un poquito, pero como me haces la pregunta, Eukene, que ha llegado, bueno, pues lo digo, ¿no? Son circunstancias en las que, por eso decía antes también, creo que lo decía, que tenemos que tener muy claro que hacemos un acompañamiento a las víctimas y que tenemos que hacer un proceso que siempre sea sanador, que no venga a remover, ¿no? Sino que venga a remover la conciencia de la sociedad, sí, pero sanar a las mujeres que han sido víctimas. Yo creo que eso podría ser uno de los, bueno, de los problemas, yo creo que era la pregunta, ¿no? Después, en lo que está siendo ahora el proceso para decir qué queremos exactamente, es decir, no queríamos una estatua, yo no quería una estatua al lado de otra estatua, porque va a estar cerca de la escarabillera, sino algo que fuese una intervención más integral dentro de una plaza, y una plaza que está perfectamente asentada dentro del municipio y que es muy conocida y transitada por la gente, que se convirtiera en una plaza de la memoria y de la reivindicación de la memoria de las mujeres. Tengo que decir en ese sentido que precisamente yo creo que el ser capaces de trabajar al unísono el área de igualdad junto al área de urbanismo, en este caso con el arquitecto municipal, no solamente con la parte política, con mi compañera Nerea, sino también con el arquitecto municipal, y por supuesto seguir en ese grupo de trabajo que hemos creado con varias mujeres del movimiento feminista, ha hecho que, bueno, yo creo que esto vaya rodando de una manera, bueno, pues no voy a decir perfecta, pero casi perfecta. Mira, Escarbarrillo, Isabel, os vuelvo a animar a que toméis la palabra levantando la mano e interviniendo. Veo en la pantalla que nos acompañan algunas de las concejalas de las que Encina nos hablaba, está Isone, está Loli. Os animo también a que podáis tomar la palabra y participar directamente y contar pues algunos de los aspectos del proceso que se llevó a cabo para elaborar las publicaciones de los libros,
o cualquier otro aprendizaje o cualquier otro resultado o cualquier otra derivada, como nos decía Ispea, cosas que han ido ocurriendo que no estaban previstas en inicio, pero que han sido como derivadas de ese proceso de rescatar, en este caso, que ha sido el vuestro, los relatos y las voces de las mujeres, ¿no? Contando sus vivencias, sus experiencias y ponerlas en valor. Ahora, Loli, venga. Bueno, pues lo primero, arratsaldeon a todas y bueno, y pues sobre todo también daros las gracias, ¿no?, por esta oportunidad que nos ofrecéis. Bueno, decir que, bueno, que a mí realizar este trabajo de la memoria de las mujeres del audio me parece que ha sido, bueno, a mí me ha encantado personalmente, me ha parecido pues muy, muy bonito, sobre todo porque como decía Encina, ¿no?, y como ponía yo en el libro, ¿no?, no eran historias de mujeres, de hechos, de relatos históricos, ¿no?, ni muy llamativos, sino de verdaderas heroínas del día a día, ¿no?, que me parece bueno, que hoy lo comentaba también, ¿no?, que somos quienes somos porque venimos de donde venimos, ¿no?, y que no se nos puede olvidar esos pequeños relatos de que nuestras madres y abuelas pues nos han contado, ¿no?, y el ver el renacer de ese Laudio, ¿no?, que nos cuentan nuestras amas y nuestras amamas, pues bueno, a mí me ha parecido, bueno, pues nos recordaba las historias a todas las que somos un poco de mi edad, ¿no?, lo que nos contaban nuestras amas, ¿no?, de cómo pues las que vivían en los caseríos, las que se incorporaban a trabajar, las que iban a los bailes, las que venían de fuera, las que, bueno, pues tantas cosas, ¿no?, como lo de la cartilla, ¿no?, que parece que hoy nos suena, pues eso. Y eso fue ayer, realmente fue ayer, ¿no? A mí me ha parecido un verdadero lujo poder hacerlo. Bueno, compartir los momentos con las mujeres, con las 8 mujeres que hemos escrito o que se ha escrito este libro, bueno, una disposición hacia contar sus vivencias increíble, un saber estar increíble y bueno, bueno, nosotros estamos súper agradecidas. También decir, pues al hilo de lo que decías, ¿no?, que al hilo de todo esto también hicimos una exposición de mujeres. Sí que era a otro nivel más general, ¿no?, de mujeres de Euskadi, pero también como al realizarla en Laudio pues se incorporaron mujeres significativas, ¿no?, que sí que llamaban un poco más la atención por su vida un poco más llamativa del audio. Decir que, bueno, pues la verdad que también fue súper entrañable, ¿no?, por recordar pues a la Pacha, o bueno, que todo el mundo la conocíamos, ¿no?, cómo han conseguido pues eso, la evolución de la mujer como estamos hoy, ¿no?, poco a poco. Y bueno, la exposición realmente también marcaba unas frases que eran muy, muy dadas de aquella época, que vuelvo a decir que era de ayer, y como, bueno, pues sí que es verdad que nos queda muchísimo por hacer, pero bueno, también tendremos que reconocernos que hemos conseguido mucho, ¿no? Y este tipo de trabajos también no lo demuestran, ¿no? Que bueno, que desde el audio, pues por supuesto seguimos en la línea del reconocimiento, de la reparación, me parece importantísima, y que bueno, que seguimos en esa línea con las exposiciones, los libros, que vamos a seguir contando con estos, vamos a seguir trabajando en estos libros, porque creemos que esto no se puede tampoco parar aquí, ¿no?, que queda todavía mucho que contar y mucho que explicar, y que bueno, que ha sido realmente muy positivo el reconocimiento para la institución, ¿no?, el reconocer esto, pero para las mujeres también, ¿no? Y se han visto muchas identificadas con este libro que, bueno, que es verdad que, como dicen las grandes escritoras, ¿no?, pues ha tenido un gran éxito dentro del pueblo. Así que, pues gracias por dejarnos contarlo, además, ¿no? Gracias. Eskerrik asko zuri. ¿Alguna otra intervención que tengáis directamente que os apetezca compartir? En muchos de los pueblos, en muchos de los municipios se han llevado a cabo iniciativas de este tipo, que seguro que conocéis. La evolución un poco que nos relataban, si os habéis dado cuenta, hay una progresión que yo creo que Isabel ha resumido de una manera muy interesante, ¿no? Cómo
al principio se rescatan las historias, se rescatan los relatos de las mujeres y se ponen en valor. Hay otro paso que también lo contaba Ispea, cómo convertir eso en, por ejemplo, unidades didácticas, ¿no? Herramientas educativas para que esta historia de las mujeres llegue a la gente más joven, ¿no? a la generación siguiente, y hagan de eso un aprendizaje y una experiencia educativa, ¿no? Y reconozcan en sus municipios el valor de las aportaciones de las mujeres significativas, que además, como decía Loli, no están tan lejos, son sus amamas o son sus tías o son las vecinas que conocen de toda la vida, ¿no? Por lo cual esa proximidad también le da mucha fuerza a esas cuestiones, ¿no? Las intervenciones en el paisaje urbano que nos enseñaba Ispea, con la verdad, unos resultados muy atractivos, muy bonitos, ¿no? Son espacios en los que dan ganas de estar, o dan ganas de pasar, o son interesantes para verlos, ¿no? Y tomar, como explicaba Isabel, tomar los espacios, ocupar los espacios y ponerles caras, cuerpos e historias de mujeres, ¿no? En ese sentido. Y un paso más, que también nos hablaban, tanto Ispea como Isabel nos han hablado de ellos, son los espacios para la recuperación, para el reconocimiento y la reparación de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? En los municipios. Y ese ejercicio de reconocerlas y de alguna manera reconocer que se han vulnerado unos derechos, que se ha generado un daño a ellas y a sus entornos, y por ende a todo el municipio en el que ellas viven, ¿no? Entonces, bueno, estas son como diferentes prácticas que van generando una progresión en esto de la recuperación de la memoria histórica. Reconocerlo, hacerlo público, trasladarlo a aprender sobre ello de alguna manera, y luego, como nos decían, que forman parte del paisaje, que forman parte de la realidad cotidiana en la que vivimos, ¿no? Isone okerrez banago, Isone Zaratzagak altzatu dago eskua, ez dakit hitz egiteko. Entzuten nauzue? Bai, entzuten dugu, ikusi ez, baina entzun bai. Bai, bueno, arratsaldeon a todas, buenas tardes. Es que al principio he tenido un problema con el audio y estoy con el móvil, con el ordenador, entonces no sabía bien si me ibais a escuchar. Bueno, pues yo un poquito como ha dicho Loli, ya que nos habéis nombrado, y encima ricasco, que lo has hecho muy bien, pues yo en el caso de Amurrio, el primer libro no fue cosa mía, yo he participado en el de Emakume Aztarnak, fue una pasada, o sea, a mí me encantó. Bueno, me encantó tanto que voy a por el segundo y ya de cabeza, y si puedo el tercero, si me da tiempo también. Porque además nos pasó que bueno, ¿no? Nosotros con este segundo libro, nosotras lo que pretendíamos era coger 3 grupos de mujeres, 3 generaciones, pues más o menos, entre los años 20, 50, 60, 70 y luego a partir de los 80. Empezamos a trabajar con el primer grupo y bueno, la primera sorpresa fue que a nivel escrito no existía nada. Entonces ha sido un trabajo, la verdad es que muy complicado, pero muy gratificante. Y solo con el primer grupo de mujeres vimos que nos daba para un libro, no, para una enciclopedia. O sea, se ha quedado en un libro, pero nos hubiese dado para mucho más. Entonces, por eso digo que vamos a ir a por el segundo, porque la idea era hacerlo con los 3 grupos y hacer pues una pequeña comparativa, ¿no? Y nos hemos quedado en ese primer grupo. Y a mí, hubo muchas cosas que me llamaron la atención, pero me llamaba la atención que en los relatos de las mujeres, la sensación de que ellas no eran conscientes de esas diferencias que existían, ¿no? Y según lo iban contando, entre ellas era cuando se miraban y decían, ostras, entonces no era normal que en el baile no nos dejasen ponernos tal, o no pudiésemos trabajar en esto, o cuando contaba una, no, yo en casa... No, pues mi hermano quería estudiar, le dejaron estudiar, y cuando tocó mi turno yo también quería estudiar, pero a mí no me dejaron. Y según lo iba contando, era cuando te dabas cuenta que era consciente de las grandes diferencias que existieron, ¿no? O sea, que yo creo que
que en esos años que han sido igual, ¿no? Las mujeres que más cambios han sufrido, ¿no? Tanto a nivel educacional, social, en todos los ámbitos, y no eran conscientes, o eso es lo que a mí me transmitieron. Y bueno, agradeceros a Isabel y a Ispea también porque, yo ya he tomado mis apuntes, os copiaré algunas ideas que me han gustado un montón. Probablemente hasta me pondré en contacto para pediros algún detalle más. Y bueno, pues es que recasco a Basque Escola por esta oportunidad y a las que, bueno, pues no hayáis hecho nada de esto, animaros porque es trabajo complicado, pero de verdad que gratificante a tope. Así que animaros y es que recasco. Mila esker, Isone, esta es la idea. Este es el espacio del copia y pega o del copy-paste, según cada cual la versión que tenga. Es decir, es animaros de alguna manera a trasladar a la realidad de vuestros pueblos las experiencias que han desarrollado en otros pueblos. Y evidentemente se llama Basque Adituak porque en cada ocasión os ofrecemos, en este caso 3 expertas que han vivido o han apoyado o han estado en estos procesos y os pueden dar las referencias concretas de con quién han trabajado, de qué tipo de criterios han tenido en cuenta, cuáles son los procesos participativos que han llevado a cabo. Es decir, os pueden dar pistas de todas las cuestiones que ellas han desarrollado. En el chat tenemos una propuesta y Patricia dice, algunas de las ponentes ¿habéis planteado algún tipo de encuentro o jornada que tenga lugar mensualmente para poder recordar a estas mujeres, ¿no? Como un acto de recuerdo periódico, ¿no? Mensual, así. Espera, no sé si en Errentería tenéis algún espacio de este tipo, de un espacio periódico, recurrente o... No, la verdad es que no. Otra cosa es que, por ejemplo, en torno a María Sunlanda, a los premios María Sunlanda, por ejemplo, siempre se hace, bueno, habéis visto en las fotos, quizás sin explicación no era fácil de descifrar, pero, por ejemplo, en torno a los María Sunlanda siempre se hace un acto de entrega de premios donde se le da protagonismo a las mujeres que se recuperan a través de los relatos. Se trata de ponerse en el centro la historia de las mujeres que se recupera a través de los relatos y también está garantizada su difusión, pues como bien decía, a través de la revista Oarso que se publica anualmente y también tenemos un convenio de colaboración para que los relatos ganadores sean publicados en medios de comunicación, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que sí que tratamos de darle la mayor difusión posible a los relatos que vamos, a las historias que vamos recogiendo a través de los María Sunlanda y también la edición del libro donde recopilábamos alrededor de 25 historias de mujeres, pues también tiene ese objetivo, pero no tenemos, digamos, un espacio donde el objetivo sea recuperar la memoria de la aportación de las mujeres y que se reúna mensualmente o periódicamente. No tenemos ese tipo de espacio. Y es que, Raquel, hola ya. Vaya, es que ricasco. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Baracaldo también muchas de vuestras ideas, Encina, Ispea, Isabel, pues he estado cogiendo apuntes porque me parecen muy, muy interesantes y que de todas ellas os podría hacer preguntas que, como ha dicho Eukene, pues cogeremos el contacto para así ampliarlo. De todas las acciones que habéis comentado, la última, un poco con todo el proceso, la última más relacionada con el reconocimiento a esas mujeres que han sufrido violencia machista, ese conteo del que habéis hablado, ¿lo recogéis, por ejemplo, del observatorio o tenéis alguna otra forma de contabilizar o aunque no estén contabilizadas, vamos a decir, por las líneas vamos a decir, institucionales, puede haber recuerdo hacia mujeres que a lo mejor antes de no hacerse este conteo os han llegado sus propias experiencias de vida? No sé si cualquiera que haya estado en este proceso, si me podéis contestar.
Si te parece, Eukene, sí, contesto. Efectivamente, ahí está uno de los problemas, ya, antes lo preguntaba, si era Patriz, no recuerdo ahora mismo quién era exactamente, preguntaba sobre Itziar, sobre los problemas, ¿verdad? Que nos habíamos encontrado, pues claro, ese es uno de ellos, porque ahora sí que tenemos datos absolutamente sistematizados y aún así todavía lo sabemos muy bien. Existen a veces chirrían o hay discrepancias o bueno, hay desajustes, ¿no? Muchas veces, pero ahora sí que tenemos datos como puede ser el observatorio de DIPU, ¿no? Del Departamento de Igualdad de Diputación, y podemos tirar de ello. En el momento en el que se va viviendo caso a caso, pues es más complicado, porque luego además no todas las familias, bueno, quieren participar, por eso decía antes lo de cuán importante es que seamos capaces de acompasarnos al ritmo de lo que ellas necesitan y de sus necesidades y demás. Entonces, en muchos casos también hemos echado mano, hemos tirado de lo que se ha podido ir conociendo, ¿no? De entornos cercanos, etcétera. Pero tengo que decir que en este proceso en concreto no han sido tanto las familias precisamente de las mujeres quienes han participado, sino que ha sido el conjunto del movimiento feminista y también junto a la institución, obviamente al ayuntamiento. Cuando digo una institución me estoy refiriendo siempre al ayuntamiento, pero bueno, me parece bastante interesante lo que acabas de plantear, porque no nos queremos dejar a nadie atrás, ¿verdad? No queremos que nadie sienta que no ha sido recogido su experiencia o lo que ha sido su vida y por desgracia su asesinato. En algunos casos no queremos que nadie se quede fuera. Entonces son procesos que hay que hacer con sumo cuidado y bueno, eso es lo que esperamos poder haber acertado en esta manera de hacerlo. Eskerrik asko. Aizpe, ez dakit daukazun alde honetan ekarpenik. Raquelek planteatutako galderari nahi dituzan, Kenduko dut mikrofona, bai. Nik gehiago igual, pentsatzen ari nintzen, egia da Isabelek egin duen interbentzioaren arira, nosotras también, bueno, he comentado al principio de la exposición mía que hemos trabajado el eje de la violencia y hay efectivamente un eje, o sea, una línea de trabajo que tiene que ver con la reparación, con la memoria y efectivamente dentro de esa línea de trabajo tenemos un proyecto piloto que tiene que ver con recuperar la historia de la violencia padecida por las mujeres y bueno, pues sí que bueno, prevemos que esa recopilación de la historia pueda desembocar o pueda terminar o pueda concluir con algún lugar de reconocimiento hacia las mujeres, ¿no? Entonces, no sé, en este proceso que estáis haciendo, ¿qué peso está teniendo la recuperación de la propia memoria? O sea, quiero decir, el recopilar la memoria de la violencia machista, en este caso, padecida por las mujeres en vuestro municipio. No sé si se ha hecho esa labor, porque no solamente se trata de hacer una recopilación numérica, sino yo creo que tiene que ver también con ver en diferentes contextos históricos, diferentes épocas, qué tipo de violencias hemos padecido, porque creo que también, bueno, pues las violencias se van transformando y adaptándose a los contextos, ¿no?, que van surgiendo en cada momento. Entonces, no sé si se ha hecho ese trabajo previo. Nosotras, cuando hemos trabajado el plan de violencia y nos hemos puesto a trabajar sobre esta idea, sí que vinculábamos las dos cosas. Por una parte, la recopilación de la historia y luego ya, digamos, repararla tanto a través de la construcción de la propia historia como a través de un lugar de reconocimiento de ese sufrimiento padecido. Y por tanto, aquí vemos las dos facetas vinculadas. No sé, en vuestro caso, Isabel, en qué medida han ido de la mano o están yendo de la mano. Isabel nahi duzu erantzun edo...
Disculpadme, es que no sé qué ha pasado, que a mitad de la intervención de Aispea he empezado a escuchar muy entrecortado. Yo creo que es el wifi de aquí o así, y no podría decir ni siquiera si me estaba preguntando algo a mí o ya podéis disculpar. He entendido algo así como que ¿Me oyes ahora? las diferentes memorias, sí, perdona. Sí, no, que en nuestro caso, cuando hemos pensado sobre un espacio de reconocimiento de la violencia, lo hemos imaginado, lo hemos pensado siempre vinculado a una recopilación previa de la historia de la violencia machista padecida por las mujeres, ¿no? O sea, quiero decir que primero el recabar la historia y después el pensar en un lugar de reconocimiento de ese sufrimiento, ¿no? Y no sé esa recopilación de la historia si la habéis hecho o cómo la habéis abordado, porque entiendo que nos podemos remontar hacia atrás mucho tiempo, que habría que acotarla temporalmente, que incluso el tipo de violencias que hayamos podido padecer también van transformándose, ¿no? La forma en que hemos padecido esa violencia. Entonces no sé si ese trabajo, esa recopilación de la historia de la violencia, si la habéis hecho como paso previo o no. Aparte del recuento numérico que se mencionaba antes, digamos una lectura más cualitativa. Sí, creo que un poquito de eso ya he hablado antes, pero bueno, sí. Sí hemos tenido en cuenta que hay casos reconocidos y otros que no lo han sido, porque no eran tratados como tal, porque no tenían esa valoración de agresión machista, podríamos decir, ¿no? Entonces sí que lo hemos tenido en cuenta. O sea, no se trata de un... A ver, es que es algo vivo, ¿no? Este memorial, por desgracia, no es como el memorial dedicado a víctimas de otro tipo de violencia. No suele estar, a veces poner ejemplos es complicado, pero vamos a decir, por ejemplo, durante el nazismo y el Holocausto, pues ahí se puede hacer un memorial sobre algo que ya no es solo, sino que estamos hablando de algo que está existiendo todavía, y lo que hace que que no esté, por tanto, vinculado efectivamente, no está vinculado solamente a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista en el municipio, sino a la violencia machista que sufren las mujeres y que todavía existe. Vale. ¿Hay algún problema técnico en la conexión, Isabel? Hemos perdido alguna parte de tu relato, pero bueno, más o menos estaba mirando el tiempo, la hora y el horario que habíamos acordado. Quedan dos preguntas que en realidad son la misma. Dos participantes preguntan: ¿cuál ha sido la forma de llegar a las mujeres mayores? ¿Cómo se ha accedido a ellas? Y si ha sido fácil que participasen, ¿no? Creo que antes tanto Isone como Loli han contado un poco esta experiencia, y también Encina. Y yo creo haber entendido que habéis encontrado han sido absolutamente receptivas y colaboradoras, pero tal vez la duda que plantean es cómo se llega a localizarlas, ¿no? Cómo se llega a contactar con ellas. Cómo se las identifica y cómo se contacta. No sé si en esto podéis aportar alguna pista que ayude a otras compañeras. ¿Yo? Isone, aurrera. Bueno, a ver, en nuestro caso sí es cierto que fue relativamente fácil. Tenemos una fuente de información, está Josune, en el ayuntamiento, que es, bueno, Fátima en este caso, conocía a un montón de ellas, entonces les llamamos por teléfono o nos acercamos, luego entre ellas mismas, ay, pues yo tengo una amiga que también seguro que puede contar, 2 hermanas, bueno. En nuestro caso fue bastante sencillo. Bien vía telefónica les contábamos un poquito el proyecto, qué es lo que queríamos. En un primer momento hicimos una dinámica de grupo para explicarles un poquito, y luego ya sí que las entrevistas fueron más individualizadas o grupos muy pequeños. Pues lo que os digo, ¿no? En el caso de las 2 hermanas, con las 2 hermanas, o
Bueno, pues al final, como nosotros lo repartimos en esos 3 grupos de edad, pues o tiras de censo o lo que os digo, pues al final en un pueblo pequeño, como es, bueno, pequeño, que no es tan pequeño, Amurrio, bueno, pues no, nos conocemos todas y teníamos un poquito claro lo que queríamos y sí, estuvieron muy dispuestas. Vale. Estamos por encima del tiempo que habíamos previsto o que habíamos acordado y en las videoreuniones, en las sesiones por plataforma intentamos ser muy rigurosas porque es verdad que es bastante cansado esta parte. Abro una última opción de tomar la palabra antes de cerrar la sesión. Si alguien la aprovecha ahora, Josune irá bien por alusiones. Venga, ya está. Bueno, arrastion, oso laburrean entzuten da, ez? Bai. Bueno, nien nago ja udalean, hori begi biztan dago. Baina, bueno, yo quería plantear una cuestión yo creo, como reflexión final. La historiología básicamente ha estado contada por hombres. Al final es una ciencia y la perspectiva de la persona que cuenta la historia es la que determina qué es lo que se cuenta y qué es lo que se omite. Sobre la experiencia que hemos tenido en Amurrio ha quedado constancia, evidencia que a lo largo de estos años, sobre todo lo que ha sido el siglo XX, no se ha contado prácticamente nada sobre la vida de las mujeres y las mujeres, precisamente porque no ha existido esa realidad contada, no han tenido capacidad siquiera de reflexionar sobre lo que estaban viviendo en cada caso. De la experiencia que hemos tenido, bueno, pues fundamentalmente sacamos como conclusión que ellas mismas hacen su propia reflexión a posteriori, que les sirve sinceramente también para abrir otros mundos, que implica también que muchas mujeres que no han participado en esos procesos se acerquen. Creo que es una oportunidad, que cada municipio puede iniciarse en una parte, algunos haciendo sus libros, otros haciendo pues, los registros o los estudios sistemáticos sobre cuestiones como violencia de género, etcétera, pero es importante empezar. Yo voy a ir muy breve porque Eukene me conoce y si me alargo luego además me odiará, pero 2 cuestiones importantes. En el tema de Amurrio en concreto, cómo seleccionamos a las mujeres, cogimos ámbitos. Como no se había hecho nada en el ámbito de la historia contada por mujeres, cogimos el ámbito del caserío, cogimos el ámbito de la educación, cogimos a la farmacéutica, cogimos, bueno, pues fueron 10, 12 mujeres, cada una vinculada a un aspecto de la vida. Bueno, la primera mujer que trabajó en una fábrica, en fin, bueno, de ese corte. Pero sí que es cierto que hubo gente que no tuvo oportunidad y que luego se sentía un poco excluida. Es interesante recogerlas porque son mujeres de edad, además, en algún caso, incorporarlas también a procesos que se pueden establecer a través de una sistemática que creo que puede aportar mucho. Y por último, y ya con esto acabo, yo no estoy en un ayuntamiento, pero jamás olvidéis que mientras estéis en un ayuntamiento se pueden hacer infinidad de cosas maravillosas. Si algún día cuando no estéis en el ayuntamiento lo vais a ver con la perspectiva de ¿y por qué no lo hice? O sea que si tenéis alguna idea, o sea, ya estáis poniéndolo en marcha mañana mismo. Y si el que tiene que soltar la pela, Isabel, que decías que esto es el tema, es un chico y no lo ve claro, pues a base de insistirle seguro que lo vais a conseguir. Entonces, yo es que siempre me lanzo a la piscina y a veces me caigo y me hago mucho daño, pero creo, ya desde la perspectiva de que me da no estar en un ayuntamiento, creo que si en algún sitio se pueden hacer cosas por incentivar, por motivar, y, sobre todo es desde un ayuntamiento y desde luego cuando la política la hace una mujer, mucho más. Así que las alcaldesas, las concejalas del área, eutsi, ¿vale? Venga. Mila esker. Bien aprovechada esta última palabra, Josune. Eta, bueno, beste barik, hemen bukatutzat ematen dugu gaur, justo txatean ipini dau Krisek, berdintasun taldeko Krisek jarri dau esteka bat, balorazio inkestatxo bat betetzeko, honen ondoren, eta eskertuko genizueke 1000 horretan zerbait jarriko bazenite. Pista asko ematen dizkigu urrengo saioak eta antolatzeko.
Agradecer enormemente la participación de todas, las ganas de aportar, de preguntar, de opinar y demás. Este es un espacio para eso, es un espacio de intercambio. Como decía antes, es el espacio de copia y pega directamente. Y os ponemos al alcance de la mano o de la tecla del ordenador personas que tienen la experiencia, alcaldesas y concejales que lo han vivido o que lo han acompañado y que se prestan, son público cautivo. Una vez que han aparecido aquí, no pueden por menos que responder a las preguntas que les planteéis y lo van a hacer encantadas además. Este es nuestro talde de Basqueadituak, que se va engrosando de sesión en sesión y que además está continuamente abierto a que cualquiera de vosotras nos lancéis propuestas que queréis compartir porque sean innovadoras, porque sean novedosas, porque sean de un grandísimo impacto o os parezcan especialmente significativas para ello. Por lo tanto, una invitación a todas vosotras a apuntaros. No hace falta tener una larga experiencia, que sepáis que nuestras tres ponentes, nuestras tres Basqueadituak de hoy, quiero decir, son nuevas en el ejercicio de la política local. Tanto Aispea como Encina y como Isabel están en su primera legislatura y ya tienen título de Basqueadituak. O sea que no hay que cortarse en esta parte. Os animo a que rellenéis la encuesta de valoración, el enlace está en el chat y también podéis acceder a través de la página de Basque Escola y trasladarnos allí si se os ha quedado algún comentario, pregunta o opinión que no habéis tenido oportunidad o no habéis tenido ganas de compartir en este espacio, nos lo podéis lanzar por esa vía. Y sin más, beste barik, hurrengo egunera arte, hemendik pare bat hilabetera beranduenez antolatuko dugu beste honelako saio bat, eta bien bitartean zuen proposamenak, zuen iritzien zai egongo gara. Oso arratsalde ona pasatu eta zaindu zaitezte. Orokorrean, ez bakarrik COVID-aren kontura, orokorrean. Ondo bizi, mila esker denontzat.